Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén pasando unas fantásticas fiestas, se lo estén pasando bastante bien estas Navidades, los que celebréis las Navidades, y bueno, los que no, pues también que se lo estén pasando fantásticamente bien. Y bueno, tenemos Bitcoin ahora mismo en 43.109 dólares. Espero que ayer no cundiera el pánico, siento no haber podido subir vídeo, ya lo comuniqué en el vídeo anterior que no iba a ser posible. Pero bueno, yo creo que el análisis técnico con el último vídeo que subí, yo creo que estaba más o menos bastante claro, siempre a la espera de esos dos indicadores, ese oscilador que nos da cierta información y la confirmación en el ADX. Y bueno, tuvimos esa confirmación y tuvimos ese retroceso que yo al menos movimiento totalmente natural dentro del patrón que teníamos, ese patrón de triángulo, que bueno, llegamos a bajar a la zona más o menos, era un movimiento totalmente, por lo menos para mí, esperado hasta la zona más o menos de los 41.600 dólares. Precios de referencia en spot, plataforma de Bitget, extrapolable, digamos, a lo que podía ser más o menos a la plataforma de Binance o la que operen ustedes. Siempre hay esas pequeñas diferencias de precio. Y bueno, me alegraría y mucho que aprovecharan ese movimiento que tuvimos ayer, ese retroceso en el precio, la idea que se pueden sacar porcentajes de beneficio con esa serie de retrocesos. Lo digo más que nada inclinado y digamos, referente, digamos, a los que operáis en el mercado de futuros. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico. Vamos a abrir la gráfica, tampoco tenemos muchos cambios dentro del análisis técnico. Vamos a visitar las diferentes temporalidades, le vamos a echar un vistacito a esa divergencia que tenemos en gráfico diario en Bitcoin y a esa convergencia que de momento voy a seguir respetando, aunque estamos dentro de una fiestecita con el temita de los ETFs, esa convergencia que tenemos en la dominación de los SET, que también para mi punto de vista es un indicador bastante valioso. Sí que hay que tener en cuenta, por lo menos he oído yo, lo que supongo yo que a lo mejor habrán oído por otros canales, otra serie de medios, habrán oído, digamos, que de cara al 29 de diciembre de este mes, para terminar el año, se supone que hay una supuesta decisión por parte de la SEC por aprobación de temas de ETFs de Bitcoin. La idea que lo desconozco, si es cierto o no es cierto, la idea que lo desconozco totalmente. De momento me voy a guiar por análisis técnico y siempre, bueno, ese análisis fundamental que hay que tener en cuenta, que ya saben ustedes con la fiestecita que tenemos, que nos pueden mandar a tomar por saco el análisis técnico. De hecho, como he solido comentar en ciertos vídeos, ya ha pasado en no muy pocas, perdone, en varias ocasiones. Y bueno, vamos a ir con el análisis técnico. Tenemos Bitcoin en 43.093 dólares. Hemos retrocedido. Esto sería ya precio de referencia a plataforma de Binance. Y hemos llegado hasta la zona, retroceso hasta la zona de los 41.625 dólares. Y bueno, para mí un movimiento totalmente normal, ya que decíamos, creo que estábamos por esta zona aquí, ya que decíamos, digamos, que el movimiento iba a ser más o menos una cosa por aquí así, tampoco tomarlo al pie de la letra, digamos que estadísticamente, ¿no? Este patrón, digamos, nos llevaría a la ruptura, digamos, nuevamente al alza. Perdonen por lo que he dibujado aquí, no soy ningún Picasso, pero bueno, más o menos yo creo que se puede llegar a entender. Y bueno, eso es lo que hizo esa pequeña ruptura del patrón, que yo para mi punto de vista está bastante claro. Tampoco hay que, digamos, los patrones nunca están a la perfección. No existe la perfección, digamos, un movimiento para mí totalmente normal. De momento, digamos, la predicción, estamos en gráfico de 4 horas, sería para los próximos días. Vamos a ver lo que pasa, digamos, de cara al 29 con esa supuesta decisión de la SEC con temidas de estos del ETF, continuando con la fiesta. Pero de momento el movimiento con sus impulsos y retrocesos no descarto, estamos ahora mismo en 43.076 dólares, que vengamos a buscar nuevamente esta zona más o menos por debajo, estaríamos hablando de la zona del soporte 42.389 dólares y de venir a visitar precios de ayer más o menos estaríamos por debajo de los 42.000 dólares. No descarto un movimiento así. Como siempre saben ustedes, siempre se mueve el precio con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, digamos, tomando como referencia este patrón que tenemos aquí, digamos, el soporte, primero al menos sería buscar la zona, esto sería una resistencia porque estaríamos por encima del precio, sería la zona de los 44.000 dólares más o menos sería la zona. Luego la siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 45.000 dólares. Y bueno, el target de este patrón lo tienen en los vídeos anteriores, en el último vídeo creo que lo puse, le pueden echar un vistacito por si quieren saber el target de este patrón, que cogeríamos como referencia, digamos, lo que sería esta parte del patrón. Con una simple línea, digamos, la pondríamos por aquí. La idea que yo creo que ninguno de nosotros somos adivinos, yo no sé cuándo lo va a romper. Normalmente, estadísticamente, sobre el 80, 90
ya tiene, digamos, cada vez más probabilidad de decidir el precio para dónde se va a ir. Normalmente, estadísticamente, se va para arriba, pero siempre está esa parte de la estadística. Ténganla siempre en cuenta, que bueno, que ya lo va a ir diciendo, lo va a ir chivando un poco ese oscilador y esa confirmación de la DX. Digamos, estaríamos rompiendo con ese target, estaríamos rompiendo esta zona, y la primera zona que visitaríamos después de visitar la zona de los 44.000 dólares, podemos volver otra vez aquí dentro, y luego la zona más cercana sería la zona de los 45.000 dólares, y así con sus impulsos y retrocesos. También hay que tener en cuenta, muy en cuenta, con ese oscilador y ese DX, que nadie descarte, porque aunque este patrón está clarísimo, que nadie descarte que nos vengamos a buscar la zona de los 41.000 dólares. Eso, que nadie lo descarte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Como siempre, podemos tener un patrón muy bonito, pero siempre hay que guiarse por esos indicadores, que en pocas ocasiones se ha cepillado el análisis técnico. También vamos a tener como referencia también esta cuña que tenemos aquí, que esta cuña también es un patrón principal desde hace muchísimo tiempo. Lo tengo aquí puesto, bueno, este patrón, digamos, este desarrollo de este patrón viene más o menos del 27 de octubre, con las subiditas que hemos tenido, con sus impulsos y retrocesos. También hay que tenerlo en cuenta, este patrón de cuña que estadísticamente nos llevaría a visitar al menos, digamos, movimiento totalmente natural, a buscar este soporte. De momento vamos a tener en cuenta, digamos, este patrón que tenemos aquí, como siempre, con los indicadores, esos tan extraños, ADX y oscilador, y ya iremos vigilando cuál es el próximo movimiento. Guiándonos por esta cuña, deberíamos de tener un retroceso más o menos hasta la zona de los 41.000 dólares, y luego veríamos si subiríamos en el precio. Eso tenerlo en cuenta, porque aquí hay que vigilarlo, hay que saberlo todo. Yo sé que queda mucho mejor un vídeo que os diga que nos vamos to the moon, de aquí nos vamos a 100.000, pero hay que tener en cuenta todo, por lo menos para los que operáis en el mercado de futuros, que no os pillen ni os lleven por delante la cuenta. Y bueno, eso es lo que tenemos en gráfico de 4 horas. Vamos a ver lo que tenemos en oscilador y ADX. Y bueno, tuvimos esa confirmación de 90 grados o menos. Ahí la importancia de estos dos indicadores tan extraños, 90 grados o menos, confirmación, y de ahí el retroceso que tuvimos. Luego, nuevamente, confirmación de 90 grados o menos, con fuerza decreciente, tenemos 21,35 puntos. No espero de momento, digamos, en las próximas horas grandes movimientos, pero de romper, digamos, seguir con esta continuación de barras verdes, romper este punto cero, confirmar nuevamente 90 grados o menos, cogiendo fuerza, sí que podríamos tener un impulso en el precio. Digamos, venir a buscar más o menos la zona de los 44.000 dólares, luego la siguiente zona, con sus impulsos y retrocesos, tendríamos la zona de los 45.000 dólares. De momento vamos a visitar, vamos a comentar zonas cercanas, que sí, que ese target nos lleva mucho más arriba, pero de momento vamos a centrarnos lo que tenemos dentro de ese patrón. De momento no hemos roto el punto cero, no estamos con una serie de máximos más altos, mucho más altos, es decir, con esa, que es lo que nos llevaría a romper este punto cero en este oscilador. De momento todavía no hemos confirmado, estamos por debajo del punto cero, o sea que de momento todavía no tenemos el pescado vendido, porque perfectamente aquí se pueden desarrollar una serie de barras rojas, tener una confirmación nuevamente cogiendo fuerza, porque estaríamos dentro del movimiento bajista que tuvimos aquí, y tener un nuevo retroceso en el precio. De momento vamos a ir a estar un poco al lorito a lo que nos va diciendo estos dos indicadores tan extraños. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 1 hora. Y bueno, en el gráfico de 1 hora tenemos lo extrapolable a lo que sería el gráfico de 4 horas. En este gráfico de 1 hora, ya comentábamos también con esos impulsos y retrocesos, digamos, que movimiento sería al menos venir a buscar en este gráfico de 1 hora, sería la zona más o menos de los 44.000 dólares. Vamos a ampliar esto un poquito, a ver qué podemos tener aquí. Sé que lo hemos roto aquí en este gráfico de 1 hora, se ve más claramente esa ruptura un poco más contundente. Estamos en una temporalidad muchísimo más cercana. Y bueno, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta, digamos, en este gráfico de 1 hora? Que sería para las próximas horas. Dudo que en las próximas horas vayamos a tener un movimiento así. Sé que hemos tenido ahora mismo, hemos tenido una serie de impulsos y retrocesos, pero voy a seguir considerando. Aquí, que yo creo que todos se pueden imaginar lo que estoy dibujando aquí, de momento a la espera de esa confirmación. Yo los movimientos no los doy, digamos, por sentados hasta que no tengamos esa confirmación. Y aquí podríamos tener un posible patrón de bandering. Y ojito, porque si no tenemos confirmación, no está el pescado vendido, digamos, nos llevaría a buscar, digamos, de tener esa, digamos, ese target. Estaremos hablando de venir a buscar las zonas que hemos comentado en el gráfico de 4 horas. Sería la zona de los 44.000 dólares, y luego sería la zona de esta resistencia que tenemos aquí en este patrón de triángulo. Sería la zona de los 44.075 dólares.
Aquí mucho cuidadito porque estamos muy cerquita, estamos tonteando mucho con la resistencia, con esta resistencia que tenemos aquí en este patrón, porque aquí todo puede pasar, como he comentado en el gráfico de 4 horas, y más con una divergencia que ahora vamos a comentar, una divergencia que tenemos, llevamos arrastrando una divergencia en gráfico diario en Bitcoin. Yo de momento la voy a seguir respetando, sé que estamos en una fiesta y no pocas ocasiones se las ha llevado por delante. En el caso de tener un retroceso, vendríamos a buscar la zona. Sería una de las zonas, sería zonas un poco que pueda considerar más importantes, sería la zona de los $42.000 y luego ya la siguiente zona, que sería un movimiento totalmente natural, estaríamos hablando de la zona del 41, 200. Eso ténganlo también en cuenta, aunque este patrón, voy a reducir esto un poquito otra vez, lo voy a dejar como estaba. Aunque este patrón dice la estadística que rompe hacia arriba, hay que tener en cuenta también, de hecho aquí en este gráfico de 1 hora, también tenemos esta misma cuña, que no sé, aquí lo que pasa que se va a ver un poquito peor porque es un gráfico, digamos, una gráfica más cercana, pero tenemos este mismo patrón de cuña que estadísticamente debería de venir a buscar la zona más o menos, la zona de los $41.000, más o menos, un poquito más arriba, más abajo. Tampoco tomarlo a dólar exacto. No voy a calcular ningún target porque estamos dentro de una fiestecita y de momento nos vamos a centrar en este patrón, pero no sin dejar, vamos, no vamos a dejar de lado este patrón de cuña que tenemos aquí. Hay que tenerlo todo en cuenta. Y bueno, vamos a ir con la dominación del OSET. En la dominación del OSET, lo que tenemos aquí, tenemos una convergencia al revés de lo que tenemos en Bitcoin, que es una divergencia, es decir, la dominación del OSET. A ver si puedo poner esto un poquito más aquí. En la dominación del OSDT hemos tenido aquí, a ver si puedo ponerlo para que se vea un poco mejor. Hemos tenido, claramente, ven aquí, hemos tenido una serie de mínimos más bajos. Luego vámonos al oscilador ADX, que estadísticamente es el que suele mandar, aunque estamos en una fiestecita y se ha ido a tomar por saco en no pocas ocasiones. Pero bueno, vamos a tener esto en consideración dentro de que estamos en esa fiestecita. Y aquí nos indicaba este oscilador, que es el que suele mandar estadísticamente, que deberíamos de haber tenido una serie de mínimos más altos, es decir, la dominación debería haber subido. Yo de momento lo voy a tener en cuenta. Aparte, también voy a tener en cuenta la dominación del OSET. Tenemos este canal bajista que estadísticamente deberíamos de venir a buscar la zona del 7,68%. De momento es un movimiento que no veo, pero tenemos que tenerlo todo en cuenta. Yo sé que gusta mucho que aquí al personal le diga que nos vamos to the moon, que esto lo cambia todo, que nos vamos a 100.000, que mañana estamos en 200.000. Yo sé que eso es lo bonito, es lo que vende y todo ese tipo de cosas, pero yo sinceramente yo me dedico al análisis técnico y sería una irresponsabilidad por parte mía y de tener muy poca educación, vergüenza y moralidad y cualquier de ese tipo de nombres, decir digamos lo contrario a lo que a lo que he aprendido. Sería traicionar un poco lo que he aprendido durante estos años sobre análisis técnico. Y bueno, vamos a ir con el gráfico diario. En el gráfico diario, lo que pasa es que aquí tengo un montón de líneas. Aquí en este gráfico diario voy a ver si puedo acercar esto un poquito más. En este gráfico diario tenemos este patrón de triángulo que ya hemos comentado en el gráfico de 4 horas, en el gráfico de 1 hora que estadísticamente rompe hacia arriba, ya hemos comentado. En este gráfico, por ejemplo, en este gráfico diario, estaremos hablando de visitar esta resistencia, estaremos hablando de la zona de los $44.371. Aquí tenemos lo contrario que la dominación del OSET, aquí tenemos una divergencia que venimos arrastrando y bueno, vosotros diréis, si hemos tenido un retroceso en el precio en un gráfico diario, un retroceso en el precio con una divergencia no es irnos a la zona de los 41.000 y $41.500, serían precios muchísimo más abajo. Y bueno, aparte también tenemos este mismo patrón que tenemos de cuña que hemos visitado en el gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas. En el caso de romper este triángulo que estadísticamente rompe hacia arriba, que nadie descarte que vengamos a buscar la zona de los 41.400, 41.300. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona más o menos de los $40.500. Luego siguiente zona haciendo movimientos totalmente naturales. Estamos hablando de la zona de los $39.220. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los $38.000. Eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de esta fiestecita. No quiero ser un irresponsable por mi parte. Y bueno, aparte, bueno, hemos visto que hemos tenido una serie de máximos más altos. Aquí nos decía que tenemos en la gráfica nos está diciendo que tenemos una serie de máximos más altos. Y bueno, y el oscilador nos estaba diciendo que deberíamos de haber tenido una serie de máximos más bajos en Bitcoin. Y bueno, de momento seguimos arrastrando esta divergencia, es decir, aquí el que manda es el oscilador, o sea que yo lo haría que de momento, hasta que no me diga lo contrario, voy a seguir respetando esa divergencia, también voy a seguir respetando este patrón que tenemos aquí en gráficos cercanos, lo voy a tener muy en cuenta,
pero tengan en cuenta la divergencia que tenemos aquí, que nos está diciendo que el precio debería de haber retrocedido muchísimo más de lo que ha tenido, de lo que ha retrocedido, es decir, después de todas esas subiditas que no ha parado de subir desde el día 11 de septiembre, que estuvimos por debajo de los 25.000 dólares. Estamos ahora mismo en 43.086 dólares. Hemos llegado a estar muy cerca de los 45.000 dólares, ya que hemos tenido una cantidad de subidas con sus impulsos y retrocesos bastante interesante, que yo por mí estoy contento, estoy feliz, porque yo también tengo Bitcoin en spot, opero en futuros, pero también tengo Bitcoin en spot, lo tengo en muy buenos precios y a día que me da mucha alegría cada vez, digamos, que meto a mirar a ver cómo se va revalorizando, la idea que me da mucha alegría cómo va subiendo, digamos, ese Bitcoin que tengo en spot. Y bueno, dentro de esta divergencia que tenemos aquí, lo que yo espero es que se desarrolle aquí una especie de doble divergencia. Es lo que yo espero. En el caso de que tengamos, digamos, vengamos a atender a lo que sería, digamos, la ruptura de este patrón de triángulo, sería, digamos, más o menos, estaría haciendo, digamos, lo que sería este oscilador, venir a buscar más o menos en los próximos días o próximas semanas, hacer algo más o menos así. Eso, digamos, sería una doble divergencia, digamos que tendríamos un primer valle aquí, otro segundo valle aquí. Sería una doble divergencia. De momento, vamos a estar a la expectativa. Y bueno, pues muy poquito más. Le echaría un vistazo al semanal, pero bueno, vamos a ver el semanal, cómo lo tenemos. Y bueno, en este gráfico semanal, por echarle un vistazo, bueno, ya saben ustedes lo que tenemos aquí. De momento, en gráfico semanal, no se esperen grandes movimientos. A ver si puedo colocar esto un poquito más en condiciones. Yo creo que por aquí se va a ver algo mejor. Y bueno, tenemos una cantidad de semanas. Cada barra verde que tenemos aquí significa una semana. Llevamos un montón de semanas con Bitcoin alcista, no es ningún secreto. ADX en 40 puntos, cada vez cogiendo más fuerza. La idea que en un gráfico semanal 40 puntos de fuerza es una exageración. Y de momento Bitcoin, que nadie lo espere en precios de tan siquiera, en el mejor de los casos, hablando un poco entre comillas, para gente, digamos, que que esté pensando, digamos, en aprovechar algún retroceso muchísimo más importante. En el mejor de los casos, los 30.000 dólares. Y bueno, es la idea que muy entre comillas, que nadie lo espere ni en 30, ni en 25, ni en 20, ni en 15, ni en 10.000 dólares, ni 5.000 dólares, muchísimo menos. De momento, con lo que nos está diciendo este oscilador y este ADX, que tuvimos esa confirmación. En caso de tener un retroceso en el precio, de confirmar 90 grados o menos, y que estamos en 40 puntos, que nadie se espere, aunque tengamos esa confirmación de 90 grados o menos, sería con fuerza decreciente, que nadie se espere Bitcoin que se nos vaya a ir a 5.000 dólares. Para eso tiene que ocurrir una auténtica catástrofe. Y de momento Bitcoin en gráfico semanal es alcista. Vamos a ir a la gráfica. Y bueno, en la gráfica ya comentábamos en vídeos anteriores, cuando analizamos ese gráfico semanal, que bueno, digamos, esta línea que tengo aquí, digamos, sería el target de este antiguo patrón, que nos llevaría más o menos hasta la zona, más o menos sería la zona 50.000 dólares más o menos. Eso sería con sus impulsos y retrocesos. Que nadie se espere que mañana, ni pasado, ni en la semana siguiente nos vayamos a ir a esos precios. Que se pueden aprovechar, se pueden aprobar esa serie de ETFs y empezar a subir y llegar antes de tiempo a esta zona de los 51.000 dólares. Todo puede pasar, pero de momento espero que de manera natural venir a buscar esta zona debido al target que tenemos aquí. Tampoco tomarlo a dólar exacto, y estamos hablando con un gráfico semanal que tiene muchísimo más desfase que las temporalidades cercanas. Y bueno, también estuvimos comentando, cuando analizamos ese gráfico semanal, que bueno, que lo que podíamos tener aquí es un patrón de banderín. Aquí también cogerlo un poco con pinzas. Yo de momento Bitcoin, en caso de que tengamos un retroceso un poquito más importante, como he comentado cuando estábamos viendo ese oscilador ADX, que tuviéramos un retroceso un poco más importante, yo no lo veo más abajo de esta zona más o menos de los 35.000 dólares, en caso, digamos, de que tengamos un retroceso un poquito más importante, debido, digamos, a que, bueno, aparte tenemos aquí, esto sería una resistencia, la resistencia de este antiguo patrón de triángulo, que la subida esta que hemos tenido coincide el target totalmente. Si cogiéramos la medida, coincide totalmente el target con esta subidita que hemos tenido. Hemos venido a cumplir el target de ese patrón. Falta, digamos, cumplir el target de este patrón que tenemos aquí antiguo. Y bueno, en el caso de este posible patrón de banderín, digamos, cogiendo como referencia, digamos, lo que sería el mástil, esto sería la bandera, tendríamos una subida hasta los 60.000 dólares. Que nadie se espere, como he comentado aquí, una subida de repente hasta la zona de los 51.000 dólares. Estaríamos hablando en el desarrollo de ese posible, lo digo posible, entre comillas, posible
patrón de banderín, estaríamos hablando muy cerca de la zona de los 60.000 dólares. De momento es un movimiento que no ha ocurrido, estamos en un gráfico semanal, tiene muchísimo más desfase con todo lo que pueda llegar a ocurrir por el camino y basta que haya algún problema con el temita de los ETFs y se los vaya todo al garete. Y bueno, muy poquito más. En principio, el análisis técnico lo doy por finalizado. Mañana, en el mejor de los casos, voy a poder subir algún vídeo por la mañana. Por la tarde me va a resultar imposible, tengo muchísimas cosas que hacer, tengo muchísimo lío, lo siento, os pido disculpas, pero en el mejor de los casos subiré un vídeo por la mañana, pero tampoco es seguro. Si no, ya nos veríamos en el siguiente vídeo. Y bueno, si os ha gustado el contenido, como siempre, os invito a suscribirse y darle al like. Espero que sigáis pasando unas fantásticas navidades y nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.